Quédate en el ring es el título del nuevo libro de Juanma Rodríguez, una recopilación de artículos y reportajes que pretende devolver al boxeo el respeto perdido a un deporte que posiblemente sea de uno de los peores tratados por los medios de comunicación en España. Hoy, 11 de noviembre de 2013, recibimos en Periodista Digital a este amante del boxeo, que además trabaja en la cadena COPE, tiene un exitoso blog en Libertad Digital y es un habitual contertulio del programa nocturno Tiki Taka de 4. Juanma, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, muy amable. ¿En qué momento surge en Juanma Rodríguez la afición al boxeo? ¿La recuerdas? ¿Qué momento fue el que te marcó como amante de este deporte? Quien me metió a mí el veneno del boxeo, yo tengo que hacer una confesión de parte, que es que no soy un técnico del boxeo. A mí me gusta bucear e indagar en las personalidades de los boxeadores, que son francamente algunas de ellas apasionantes, ¿no? Pero quien me metió el veneno del boxeo fue precisamente quien hace el prólogo del libro, que es Jaime Ugarte. Jaime sí que sabe realmente de boxeo. Y lo cuenta con tanta pasión, sabe tanto de boxeo y transmite eso que decías tú, un poco la orfandad de los aficionados al boxeo, que no encuentran un huequecito, que dije, joder, esto tiene que ser interesante. Y realmente yo siempre digo que a mí, más que el boxeo, me gusta lo que rodea al boxeo, y más que lo que rodea al boxeo, me gusta escribir de boxeo. Te comentaba antes de entrar ahora en el programa que para mí supone un poco una liberación de tanto fútbol. Cuando hablo de boxeo, pues, y buceo y me encuentro con cosas realmente sorprendentes de biografías de boxeadores, me encuentro muy cómodo y me supone un poco de liberación con respecto al mundo del fútbol, que sabes que lo acapara absolutamente todo, ¿no? ¿Y cuántas veces te ha pasado de estar en alguna conversación, una conversación informal, una charla con gente a lo mejor no muy próxima, y que te miren mal cuando uno reconoce que le gusta el boxeo? Muchas veces. O los toros, que parece, bueno, hoy en día sí. pues ya hay un momento que mal visto, mal considerado. Sí, está muy mal visto. Yo creo que eso además es, vamos, yo le pongo nombre y apellido. Siempre es injusto, poner nombre y apellidos a algo. Pero esto es fruto de Luis Solana. Luis Solana, hermano de Javier Solana. Exacto. Que luego fue, creo recordar, presidente de Telefónica, que fue primero director general de Televisión Española, y que de repente pues decidió eliminar el boxeo de televisión porque le parecía que era un poco atentatorio contra la moral y la ética del país, ¿no? Y desde entonces venimos pagando ese pecado. Y sí es cierto que hay muchos compañeros, hombre, no diremos nombres, pero hay muchos compañeros que cuando dices, hombre, pues a mí me parece que es un deporte, vamos, no me parece, es un deporte. Es que la gente piensa que esto es pegarse de guantadas en la calle, ¿no? Aquí te pones unos guantes, hay un juez, hay normas de por medio. Hombre, no es lo mismo que cuando empezó a boxear Jack Dempsey, que golpeabas a un boxeador y cuando se levantaba le podías seguir golpeando y podías acorralarle e ir detrás de él. No. Precisamente para eso hay unas reglas, ¿no? Pero sí hay gente que te mira un poco por encima del hombro y dice, ¿y este qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Cómo va a ser el boxeo un deporte? Pues efectivamente lo es. En anteriores entrevistas aquí en Periodista Digital, donde hemos intentado tratar al boxeo como se merece, dándole el juego que ha tenido en la historia de España y que podría volver a tener, hablando un poco de los porqués de la marginación de este deporte, con periodistas que algo saben, como es el propio Jaime Ugarte, que prologa este libro, o Julio César Iglesias, que también tuve la oportunidad de charlar con él, me argumentaban a que consideran, digamos, vital la aparición de un Nadal, de un Alonso, de un Gasol, del deporte del boxeo aquí en nuestro país, para que los medios volviesen a centrar la atención sobre él. ¿Tú crees que es eso así? ¿O es que directamente el buenismo que parece que impera en nuestra sociedad del siglo XXI, la que nos hacen a los medios alejarnos de todo lo que ocurre sobre el cuadrilátero? Pues ellos saben, los dos, saben mucho más que yo de boxeo, pero lamento no estar de acuerdo con ellos en esto. Porque hemos tenido un campeón recientemente, Castillejo, que es Javi Castillejo, que ha sido varias veces campeón del mundo. Y que ha sido absolutamente ninguneado. No ha servido Castillejo para arrastrar del boxeo. Yo creo que la clave la has dado tú. Hombre, si sale una figura a nivel mundial del tipo de Severina Ballesteros, que en paz descanse, con el golf, o de Rafa Nadal en el mundo del tenis, o de Fernando Alonso en el mundo de la Fórmula 1, inevitablemente eso arrastra a más gente. Pero yo creo que es cuestión ya de que pasen generaciones. Habría que trabajar generación a generación para que el boxeo volviera a recuperar en España, porque en otros países es una religión. En España ese culto de
del hueco que le corresponde en el mundo del deporte. Yo creo que la clave las das tú cuando hablas del buenismo imperante, ¿no? Estamos en la sociedad de lo políticamente correcto. Y parece que el boxeo es políticamente incorrecto. Javi Castillejo se quejaba amargamente de que aparecía en el aeropuerto de Madrid Barajas con un cetro mundial y estaban su mujer, sus hijos y 2 o 3 amigos de toda la vida. Y poco más, no había nadie más. Bueno, Mireia Belmonte recientemente ha dicho que la gente se preocupa más, y tiene razón en eso, del peinado de Sergio Ramos que de la natación, ¿no? Y estamos hablando de una campeona también, ¿no? De forma que no creo, sinceramente, que la irrupción de una figura pudiera ejercer ese arrastre de aficionados, porque, ya digo, o más recientemente también Campillo fue campeón del mundo y sin embargo no le hizo caso absolutamente nadie. De hecho, de Castillejo tienes un artículo que me viene ahora a la memoria Sí. en el libro en el que hablas que bueno, se podría sentir más de Mali o como si pensamos que no sos de Mali que de español, porque Sí. no lo hemos valorado. Hasta comentas que si el príncipe de Asturias tuviese alguna credibilidad, habría que haberle dado ya alguna, Claro, ¿no? A hombre, Javi yo Castillejo, creo viendo que, su palmarés. sobre claro, todo. yo creo que Javi Castillejo, hombre, se merece el tener que alguien le haya nominado, que alguien haya pensado en él, ya no te digo ya ganarlo, que eso me parecería una heroicidad, sino que alguien dijera, hombre, me parece que este hombre se merece ganar un premio Príncipe de Asturias de los Deportes, ¿no? Pero bueno, pues arrastra el boxeo esa suerte de malditismo, en el que parece que si te gusta o si hablas del boxeo, bueno, pues eres un bicho raro cuando no es así, ¿no? ¿Cuál ha sido el boxeador más impactante que has visto en directo? En directo del boxeo, el boxeador más impactante. Bueno, yo vi a Pernell Whitaker en directo en el Palacio de los Deportes y aquello fue... El artículo que abre, creo que este libro, el primero de ellos. Pues no lo recuerdo, porque te comentaba también que algunos de ellos hace tanto tiempo que los escribí, que estoy leyendo el libro como si fuera de otro autor. Y me sorprende, digo, pues está bien escrito. Está bien, está Juan bien Rodríguez escrito, no lo está hace bien mal. escrito. Yo he visto a Pernell Whitaker boxear en el Palacio de los Deportes en directo. De los que he visto en directo es el más sorprendente de los que he visto. Además estaba allí Poli Díaz en el Palacio, recuerdo que montó un show allí. Yo decía, Poli, por favor, no le provoques encima porque de verdad te puede asesinar. Pernell Whitaker era Demolition Man. Y recuerdo que le pusieron un paquete enfrente, pero un paquete que le aguantó todos los asaltos. Y dio un golpe sorprendente que puso en pie al Palacio de los Deportes, porque claro, harto de que el otro le eludiera, se fajara con él, buscara el contacto, le agarraba, tal, ya se cansó y harto, y le dio un crochet pasando el brazo por detrás, que no lo he visto jamás en mi vida, y la gente se puso en pie en el Palacio de los Deportes. Ese es el más sorprendente que he visto yo en directo, pero por el que yo siento rendida admiración es por Muhammad Ali, que creo que ha sido el deportista más importante probablemente del siglo XX, no solo por sus actitudes a la hora de ser boxeador, sino por lo que supuso de impacto social y político. De Muhammad Ali, de hecho, comentas que todos aquellos buenistas, como antes hablamos al principio de esa entrevista, que te sacan como argumento el Parkinson de Muhammad Ali, dices que es que encima él no lo esconde, lo pasea y elegantemente. Sí. No. Y además es que habría mucho que discutir acerca de que el Parkinson de Ali tuviera que ver con los golpes que ha recibido. Ahí también hace referencia en uno de los artículos a un reputado médico que dice que él tiene muchas dudas y que genéticamente estaba ya Ali predispuesto a sufrir el Parkinson y que para él no tiene que ver directamente con la práctica del boxeo. Y además el juego consiste en eso, en pegar y no recibir. No hay más. Y Ali recibió poco. Dio más de lo que recibió. Relativamente poco, exactamente. Dio más de lo que recibió, sí. Detengámonos en la figura de Mike Tyson. En tus artículos afirmas que este boxeador podría haber sido sin ninguna duda el mejor de la historia, pero su peor rival era él mismo. ¿Existió en algún momento alguna posibilidad de evitar que se saliera de esa senda a la que parecía que iba encaminado? Tú siempre tuviste claro que, deportivamente hablando, se iba a autodestruir. Sí, yo creo que él es consciente. Hoy, él ya ha pedido perdón, está tratando de recuperarse. Es muy valiente pedir perdón en público y decir, oye, yo me equivoqué, he echado a perder mi vida. Para mí tenía categoría suficiente para ser el mejor peso pesado de toda la historia. Yo creo que si él se hubiera centrado lo habría
lo habría sido. No, cualquiera que ponga en YouTube combates de Mike Tyson y verá lo que era enfrentarse no a los puños de aquel boxeador, sino a la mirada de aquel boxeador. Era realmente terrible, ¿no? Pero sí, yo creo que él estaba un poco condenado a convertirse en un juguete roto, ¿no? Dice Diego Armando Maradona, cuando le critican a Maradona mucho acerca de cómo terminó en el mundo de la droga y tal, él lo explica del siguiente modo, dice, mira, yo vivía en un barrio, en una casa con los tejados con techumbre por la que se filtraba el agua de lluvia, y mi madre tenía que mover las camas de mis hermanos y la mía propia para que no nos cayeran las gotas encima. Dice, y de ahí pasé a la cima del mundo, sin transición. Dice, y yo estaba allí y miraba a la derecha y miraba a la izquierda y no había absolutamente nadie. Pues yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Tyson, y no solo a él, a muchos otros boxeadores, pero no solo a boxeadores, a muchos deportistas, que de repente, pues de la nada, pasan arriba del todo y no tienen capacidad para asimilarlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy importante tu familia, tus amigos, la gente que te rodee y que te sepa conducir, aunque llega un momento en que quien decides finalmente eres tú, ¿no? Y yo creo que las decisiones que tomaba Tyson eran, en el plano extradeportivo, casi todas malas. Lo que ocurre es que parece que hay gente que con especial interés en hacer hincapié en lo mal que han dirigido las carreras algunos de los boxeadores. Me has puesto el ejemplo de que ha pasado con varios deportistas en general. Sí, Paul Gascoigne, está el hombre en unas condiciones absolutamente lamentables y a nadie se le ocurre la falacia de decir que eso es provocado porque fuera futbolista. Probablemente sea provocado porque Paul Gascoigne sea un hombre con una formación personal de nivel medio-bajo y ha sido un deportista de élite mundial que no ha sabido asimilarlo, nada más, ¿no? Pones de relieve en tus artículos que el boxeo, ojo, a todos los que nos estén viendo, no solo es un deporte, sino que ha servido de inspiración a los grandes directores de Hollywood, que han llevado este deporte a la gran pantalla. Ha habido auténticas películas que han formado un antes y un después en lo que es el arte del cine. ¿Qué tiene tan de especial el boxeo entonces para lograr construir esas historias cinematográficas tan importantes que otros deportes de masas, como por ejemplo se me ocurre pueda ser el tenis, pues no tienen? No existe una película como $1 Million Baby, por ejemplo, creada por Clint Eastwood. O el fútbol. El fútbol, dicen, el deporte rey. Alguna, ¿no? A lo mejor. Una, pero contadas con. Evasión o victoria, alguna no, pero no llegan los niveles de. Contadas con los dedos de una mano y te sobran 3 dedos. O el atletismo. Contadas con los dedos de una mano y te sobran 3 dedos. Pues el fútbol tiene. El boxeo, perdón, tiene eso que te decía, ¿no? Da mucho recorrido a la hora de escribir sobre ello. Y es muy cinematográfico. De hecho, el título del libro, Quédate en el ring, es una frase que aplicaba Martin Scorsese a una de las grandes películas de boxeo de todos los tiempos, que es Toro Salvaje, en la que él decía que lo que pretendía era que la gente se metiera, que el espectador que estaba viendo la película se metiera dentro del ring con Jake LaMotta, ¿no? Hay incontables. Has citado tú a $1 Million Baby. En fin, Más dura será la caída, Cinderella Man. Es decir, es un deporte muy atractivo. Y que ha inspirado a los grandes de Hollywood. Y que ha inspirado a los grandes de Hollywood y que sin duda alguna seguirá inspirando a los guionistas y a los directores, por eso que te digo, porque hay algunas biografías que son realmente increíbles. Y esa fama de maldito puede ser hasta bueno, como del deporte en sí, como espectáculo. Tener esa fama de maldito puede ayudar también. Si lo vendes bien, imagino. Sí, es un deporte que tiene un aire ciertamente turbio. Yo creo que ahora ya menos. Yo creo que ahora ya menos, ha cambiado mucho la historia. Ese ambiente de los gimnasios, ¿no? De los Estados Unidos, pero siempre de los barrios más sórdidos. Sí, se ha relacionado. Bueno, como si no hubiera tongo en el fútbol. Es decir, como si no se compraran o vendieran partidos de fútbol. Bueno, pues a diario. Sin embargo, parece que el AMPA, que los gángsters, solo han comprado, solo han forzado a un boxeador a dejarse ganar. Pues no, eso no ha sido así. Pero sí es cierto que ese aire de Chicago años 30, que sí, también es verdad que hay muchos boxeadores que fueron muy amigos de gángsters,
pero también lo fue Frank Sinatra y nadie dice y a nadie se le ocurre decir que Frank Sinatra no cantara bien, ¿no? Son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Y Mourinho a lo largo de estas 3 temporadas que estuvo en el Real Madrid fue un púgil que aguantó demasiados golpes desde el exterior? No, pero él daba también. O sea, que era un boxeador que, bueno, recibía, pero sabía dar. Sí. Él ¿Y por qué besó la lona, si seguimos con el símil? Él sería un Joe Frazier, ¿no? Se fajaba bien. Yo creo que no besó la lona. Niego la mayor. Quería hacer el símil, digamos, por haber no cumplido su contrato con el Real Madrid. Bueno, eso que quería yo en ese sentido sí, llegó un momento ya en que la presión popular era tan realmente extraordinaria. Aún hoy sigue siendo la misma. Me decían, ¿y qué vas a hacer cuando se vaya Mourinho? Digo, no, la pregunta que os debéis hacer no es esa. La pregunta es, ¿qué vais a hacer vosotros cuando se vaya José Mourinho? Porque yo seguiré hablando de deporte exactamente igual. Pero hay gente que está obsesionada con esa figura. Que es justo reconocer que es una figura impactante. Lo puedes amar o lo puedes odiar, a partes iguales. Pero él era un fajador, ¿no? Y yo creo que, hombre, desde el punto de vista ya no tanto de lo que sucede dentro del campo, que también me parece que es el entrenador número 1 del mundo, sino de lo que sucede fuera, me parece que hemos perdido un gran showman. Yo creo que el día que se confirmó la marcha de Mourinho, yo les decía a muchos compañeros míos, les decía, pero si lo que tendríais que hacer es estar llorando, porque este hombre nos ha brindado minutos de radio y horas de televisión y páginas de periódicos a diario, ¿no? Lo que sí podemos estar de acuerdo, Juanma, es que los golpes que recibía eran fuertes y de diferentes lados. Sí, porque bueno, yo creo que el Real Madrid es una institución tan grande que hay mucha gente que pretende controlarla. Y yo creo que lo que pasó durante los 3 años de Mourinho es que él puso un cortafuegos pues entre muchas parcelas del club y algunos medios de comunicación que yo creo que equivocaron su función, ¿no? Uno puede opinar de lo que quiera, válgame Dios, ¿cómo voy a venir yo aquí a decir que me gano la vida opinando que uno pueda opinar de lo que le dé la gana? Hombre, a mí personalmente no me parece correcto que Carlos Bollero llame nazi a José Mourinho, o que ayer o el otro día en el diario El País Javier Marías diga que quienes admiramos a Mourinho o el propio Mourinho formamos parte de la extrema derecha. Me parece que es un poco llevar el debate al terreno de lo pasional porque se carece de criterio futbolístico, ¿no? Pero qué obsesión, ¿no? De relacionar ideología con aficiones futbolísticas. Bueno, yo creo que Mourinho, tampoco lo tengo muy claro, pero me parece que él ha declarado alguna vez que él es un hombre de derechas. Pues y que tiene convicciones religiosas muy profundas y tal, pero probablemente eso mismo se podría decir de mí. Pero yo no puedo estar más alejado de la extrema derecha que yo, no lo hay. Entonces me parece que encasillar a alguien, no sé, es trasladar el debate Casillas, Diego López, que es por otro lado un debate falaz. Sería interesante, decía un compañero mío el otro día, si fuera deportivo, y es verdad, si lo dejáramos en el plano del debate deportivo, sería interesante saber quién es mejor o quién aporta más cosas al Real Madrid, si Casillas o Diego López, ¿no? Pero ya cuando lo conviertes en una cuestión de fe, cuando es un auto de fe lo que tienes que hacer y o dices que Iker Casillas es el mejor portero del mundo o te queman en la hoguera, pues ya estás trasladando el debate a otro terreno, ¿no? Oye, Juanma, una cosa más. Cuando hablamos, me viene ahora mismo a la memoria una cosa que me gustaría preguntarte. Me comentas, bueno, Javier Marías habla de tertulianos de extrema derecha, Carlos Bollero habla de nazi. Estas expresiones en sí, pues este fuego mediático podríamos llamarlo, desde las trincheras de diferentes medios, uno puede leerlo y decir, ¿no es más noble un deporte como el boxeo, como con unas reglas, unos jueces, unos guantes, pelear como se pelea en el boxeo, que no este fuego cruzado entre periodistas, podríamos decirlo, o este trincherismo mediático? Pues mira, está muy bien visto, no había caído yo en esa apreciación que haces, ¿no? Porque aquí además es que efectivamente no hay reglas. Aquí no hay un juez y aquí no se sabe, te pueden caer guantadas, pero por la espalda, de la forma más traicionera y artera, ¿no? Pero sí, está bien visto. En el boxeo hay reglas. Y esto se ha convertido ya en... yo no tengo ningún problema, No tengo ningún problema en convertir esto en una batalla de trincheras. Pues si ellos están atrincherados en un lado, pues será que yo lo estoy en el otro, ¿no? No tengo ningún problema. Pero, hombre, pues a veces eso que te digo, ¿no? Expresiones, a mí me puede caer mejor o peor quien critique a Mourinho, o puedo estar más de acuerdo
o en desacuerdo con Mourinho, pero llamarle nazi me parece que está tan fuera de lugar, es tan obvio que está fuera de lugar, que creo que tendría que ser la profesión periodística en pleno quien denunciara esas cosas, ¿no? Y no ocurrió. Y no sucedió. Lo dejamos aquí. Juanma, Muy bien. Hoy hemos venido a hablar de boxeo, que como tú bien dices, te sirve para oxigenarte de todo esto que a veces el planeta fútbol es así, nos obliga a hablar. Te deseamos suerte. Muchas gracias. Quédate en el Muy ring, amable. la recomendación que hacemos desde los deportes de periodista digital para todo aquel amante del boxeo. Y por qué no, para los que no son amantes del boxeo, puede tener una buena oportunidad para acercarse eso es. a este deporte tan demonizado a veces en ocasiones. Pues bueno, vamos a verlo desde otra perspectiva. Te agradecemos a tu visita a Periodista Digital. Esperemos que no sea el último A día que tenemos vosotros, por aquí. a vosotros, Gracias por cuando venir. queráis. Hasta luego, chao.